Hola de nuevo a todos. Hoy seguimos con el segundo vídeo de la lista de vídeos en los que estamos explicando la ley de contrato del sector público y hoy en concreto vamos a hablar sobre los negocios y contratos excluidos de la ley, así como de los diferentes tipos de contratos. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque además de los tipos de contrato os voy a señalar, creo, un tipo que no soléis ver, ¿vale? Y que creo que es importante y preguntable. Bien, empezamos. Con respecto a los negocios y contratos excluidos, ya sabéis que se encuentran regulados en los artículos 4 a 11 de la Ley de Contrato del Sector Público. Señalar también que aquí, en esta diapositiva que os planteo, os he puesto un listado para que así os resulte más fácil de situarlos. ¿Cuáles son los negocios y contratos excluidos? La defensa, los que se celebren en el ámbito de la defensa y seguridad, que se encuentra recogido en el artículo 5 de la Ley de Contrato del Sector Público, los convenios y encomiendas de gestión, que se encuentran regulados en el artículo 6, los que se celebren en el ámbito internacional, que se encuentra regulado en el artículo 7, los celebrados en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, que se encuentra regulado en el artículo 8, los que se celebren en el ámbito del dominio público y patrimonial, que se encuentra regulado en el artículo 9, los que se celebren en el ámbito financiero, que se encuentra regulado en el artículo 10, y otros contratos excluidos a los que hace referencia el artículo 11 y que vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Bien, con respecto a los negocios y contratos excluidos en el ámbito de la defensa y seguridad. En primer lugar, quiero que tengáis claro que todos los contratos excluidos se encuentran regulados por sus propias leyes especiales y solo en aquellos casos que existan dudas o lagunas, pues acudimos a la ley de contratos del sector público. Bien, respecto a los contratos excluidos en el ámbito de la defensa y seguridad, se encuentran excluidos los convenios que se celebren en el ámbito de la aplicación del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también los contratos de obra, suministro y servicio que se encuentren comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, que hace referencia a los contratos del sector público en el ámbito de la defensa y seguridad. Como veis, todo gira en torno al ámbito de la defensa y la seguridad. Además, también están excluidos los contratos de concesión de obra y concesión de servicio, también en el ámbito de la seguridad y defensa, celebrados en el marco de un programa de cooperación basado en la investigación y desarrollo de productos nuevos. Además, también los contratos adjudicados en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea para efectuar compras cuando las Fuerzas Armadas estén desplegadas fuera del territorio de la Unión Europea o cuando se adjudiquen a otro Estado en relación con obras y servicios relacionadas de forma directa con el equipo militar sensible. Bien. Otros que están excluidos, los contratos y convenios, también dentro del ámbito de la seguridad y defensa, que deban adjudicarse en base a un procedimiento específico de contratación dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de esta ley. Esto es un poco farragoso, pero es necesario que lo sepáis. Hay veces que lo puedo hacer más a menos y otras veces un poco más tedioso, ¿vale? Pero sobre todo quiero que os quede claro que los contratos del ámbito de la defensa y seguridad van a estar excluidos. Después las particularidades nos vamos al artículo 5, ¿vale? Pero con carácter general van a estar excluidos. Bien, los convenios y encomiendas de gestión, que se encuentran regulados en el artículo 6. Para que estén excluidos se tienen que dar varias circunstancias. Entonces, están excluidos los convenios que se celebren por parte de la Administración General del Estado, de las entidades gestoras, de los servicios comunes de la seguridad, de los servicios generales, las universidades, comunidades autónomas y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. ¿Cuándo? Cuando el contenido del convenio no esté comprendido en la ley de contrato o en normas administrativas especiales. Pero es que además de eso, de que su contenido no esté comprendido en la ley de contrato o en las normas especiales, además se tienen que dar unas circunstancias. ¿Cuáles? Que no tenga vocación de mercado. ¿Tiene vocación de mercado? Cuando su actividad es superior al 20%. Igual o superior al 20%. ¿De acuerdo? También, otra circunstancia que se tiene que dar, que la cooperación entre estos entes tengan como finalidad garantizar los servicios públicos y también que tengan la consideración de interés público.
¿vale? Además, también están excluidos los convenios entre entidades del sector público y personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. ¿Cuándo? Siempre y cuando, perdón, que el contenido no esté comprendido en la ley de contrato en sus normas administrativas especiales, como aquí. Pero aquí no se exigen estas condiciones. ¿De acuerdo? Asimismo, quedan excluidas las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público. ¿Os suena, no? La ley 40. Seguimos. Otro negocio o contrato excluido, los que se celebren en el ámbito internacional, se encuentran regulados en el artículo 7. ¿Cuáles? Los acuerdos que celebre el Estado con otros estados o con otros sujetos de derecho internacional, ¿vale? También los contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en virtud de un instrumento jurídico, siempre que sea celebrado de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con uno o varios estados no signatarios de este último, que cree obligaciones de derecho internacional relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios, ¿vale? Y también los contratos que deban adjudicarse de conformidad también con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas por una organización internacional o por una institución financiera internacional, siempre y cuando estén financiados íntegra o mayoritariamente por esta institución. Tened en cuenta que esto es muy parecido. Como veis, estos dos párrafos son muy parecidos. Simplemente se diferencia lo que os he subrayado en negrita, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y os sirva os facilite el estudio. Bien, seguimos. En el ámbito de la investigación de desarrollo e innovación, ¿cuáles son los que están excluidos? Los contratos de investigación y desarrollo. ¿Todos? No, no todos están excluidos, excepto aquellos que deban estar incluidos en los siguientes CPV. Estos CPV no están excluidos. Quedan excluidos los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que deban estar incluidos en estos códigos CPV. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y además de estar incluidos en estos CPV, además deben cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador y que el servicio prestado también sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Fijaros, pone poder adjudicador, no pone administración pública. Os remito al artículo 3 de la ley que habla del ámbito subjetivo. Y aquí os pondré, aquí os pondré el vídeo anterior en el que tratamos, entre otras cosas, el ámbito subjetivo para que recordéis qué significa lo del poder adjudicador. Ya os dije en su momento que es muy importante diferenciar entre entre administraciones públicas, entre poder adjudicador y entre el resto del sector público que no es poder adjudicador ni administración pública. Es muy importante esto porque, como veis en este caso, la ley se refiere a cada uno de los tres conceptos en función de lo que quiere aplicarles. Es decir, en este caso se refiere al poder adjudicador, ¿vale? Por tanto, en el ámbito de la investigación y desarrollo e innovación es necesario que están excluidos están excluidos los contratos de investigación y desarrollo, pero no todos, excepto los que deben estar aquellos que deban estar incluidos en estos CPV y además cumplan las condiciones que hemos señalado aquí. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien, otro negocio que está excluido. El ámbito de dominio público y el ámbito patrimonial, es decir, las autorizaciones, las concesiones sobre dominio público, que es una autorización o una concesión, por ejemplo, los kioscos que se ponen en las aceras o las sillas de los bares en las terrazas, eso son autorizaciones o concesiones, dependiendo, no vamos a entrar en ese detalle, pero además también que está excluido la compra-venta, la donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, ¿vale? A no ser que recaigan sobre programas de ordenador. Fijaros, esto es importante porque esto puede ser pregunta de tipo test. Con carácter general, los contratos, te dice, están excluidos los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador
y deban ser calificados como contratos de suministro o servicio, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien, con respecto al ámbito financiero, pues están excluidos los contratos relativos a los servicios financieros, ¿vale? Que son los relacionados con la emisión, compra y venta o transferencia de valor. Y también los servicios prestados por el Banco de España. Aquí tampoco nos vamos a detener demasiado. Bien, pero aquí sí quiero apuntaros alguna cosa. Con respecto a otros negocios que están excluidos, que se encuentran regulados en el artículo 11, quiero que tengáis en cuenta que están excluidos la relación del servicio con los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Es decir, a los funcionarios públicos no se nos selecciona a través de la ley de contratos, sino a través del texto refundido, a través del EBEP, ¿vale? A través del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación y el personal laboral a través de la legislación laboral, pero nunca a través de la ley de contratos, ¿vale? También están excluidos, estos son cuestiones bastante razonables y lógicas, ¿vale? También están excluidos las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, una tasa o un precio público. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a una piscina municipal y pagas la entrada, eso es una tasa o un precio público. Eso no está regido por la ley de contrato, ¿vale? Tampoco están regulados, tampoco están regidos por la ley de contrato y están excluidos los servicios de arbitraje y conciliación, que estos son mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, ¿vale? También están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio. Es decir, cuando en vez de ser la empresa privada la que realiza el servicio, la obra o el suministro, es la propia administración, ¿vale? Perdón, es la propia entidad del sector público la que realiza eso. En ese caso está excluido. Siempre no. Fijaros que lo he subrayado. Sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público, sujeta a la ley de contrato. Es decir, cuando el que recibe el servicio, la obra, el suministro es una entidad del sector público, sí está sujeto a la ley de contrato. Otros contratos que están excluidos, los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas cuando sean adjudicados por un partido político, ¿vale? Las campañas pues, de los partidos políticos están excluidos. Y también están excluidas las prestaciones de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, es decir, que se financie esto o se realiza a través de una concesión de una licencia, de una autorización o algo similar, ¿vale? En estos casos no está sujeto a la ley de contratos. Con respecto a las clases de contratos, aquí vamos a explicar la definición de cada uno de los contratos. Ya en cada título correspondiente se hablará de cada uno de los tipos de contratos con todas sus especialidades, ¿vale? Pero aquí lo que tengo como objetivo es que entendáis las diferencias de cada uno de los contratos, de cada uno de los tipos de contratos, porque es muy preguntable y creo que tenéis dificultades para entender las diferencias entre, sobre todo, las concesiones de obra y de servicio, con los contratos de obra y servicio. Bien. En primer lugar, el contrato de obras. El contrato de obras se encuentra regulado en el artículo 13 y expresamente dice, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes actuaciones, como es la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto o la realización de algunos de los trabajos enumerados en el anexo 1. En el anexo 1 de la ley se establecen todas las actuaciones que se consideran obras. Pero esto no tiene mayor dificultad. Un contrato de obra es la construcción de un colegio, de un hospital, de una carretera, no tiene mayor complejidad. La dificultad está en la concesión de obra y en diferenciarlo entre el contrato de obra o la diferencia entre el contrato de obra y el contrato de concesión de obra. Bien. La diferencia radica en el riesgo operacional. En sí, el adjudicatario asume el riesgo operacional o si no lo asume. Es decir, yo le digo a un adjudicatario que realice una carretera por 3 millones de euros y ahí él no asume ningún riesgo operacional. Es decir, el riesgo operacional significa, asumir el riesgo operacional significa que el contratista no sabe lo que va a cobrar.
Si yo a un contratista le digo, haz una autovía y te pago 3 millones de euros, ahí no hay ningún riesgo. Él va a cobrar 3 millones de euros. En cambio, si le digo, haz una autovía y vas a cobrar en función de los coches que pasen por esa autovía durante 25 años, por ejemplo, ahí se asume un riesgo, porque si no pasa ningún coche, él no va a cobrar. Si pasan 200 coches, cobrará más que si pasan 200.000 coches, pero él no sabe cuánto va a cobrar. Por tanto, asume un riesgo. Y a eso se le llama riesgo operacional. Entonces, en los contratos en los que el adjudicatario asuma un riesgo operacional, estaremos ante un contrato de obras o un contrato de concesión de obras o un contrato de concesión de servicio. En este caso, en el caso del contrato de concesión de obras, os pongo otro ejemplo. Imaginaros que le decimos al adjudicatario que realice una obra de una autovía, ¿vale? Pero que realice una obra de una carretera, de una autovía, y que él va a cobrar 1 millón de euros. ¿Vale? 1 millón de euros. Más todos los coches que pasen por la carretera. Pero hay que saber que el servicio y mantenimiento de esa carretera, que también lo tiene que asumir el adjudicatario, cuesta 3 millones de euros. Por tanto, el mantenimiento de la carretera cuesta 3 millones de euros. Nosotros, administración, le decimos que le vamos a pagar 2 millones de euros. 2 millones de euros. Más los coches que pasen por la carretera. Aquí también hay un riesgo operacional. ¿Por qué? Porque el servicio y mantenimiento de la carretera le cuesta 3 millones de euros. Nosotros le estamos diciendo que le vamos a pagar 2. Que le vamos a pagar 2. Es decir, no cubre los costes. Si no cubre los costes y el margen para cubrir los costes depende del número de coches que pasen por la autovía, ahí está asumiendo un riesgo. Por tanto, también estaríamos en un contrato de concesión de obra. ¿Veis la diferencia? Bien, contrato de servicio. El contrato de servicio se encuentra regulado en el artículo 17, ¿vale? Perdón, mejor os voy a explicar primero el contrato de suministro y el de servicio lo voy a dejar al final, ¿vale? El contrato de suministro. El contrato de suministro se define, se regula en el artículo 16. No tiene mayor historia el contrato de suministro, es el hecho de suministrar un bien. Unas mascarillas, por ejemplo, la compra de unos vehículos, es un suministro. Material de oficina, como ejemplo os pongo, no tiene mayor dificultad. Pensad una cosa, el contrato de suministro no tiene contrato de concesión de suministro, ¿vale? La concesión solo está para el contrato de servicio y para el contrato de obra. Bien, contratos mixtos. ¿Qué son los contratos mixtos? Aquí os digo yo la teoría, bueno, se encuentra regulado en el artículo 18 y aquí os digo lo de la teoría de la absorción aplicable solo a la adjudicación. Es decir, un contrato de mixto es cuando existen partes de un contrato partes de diferentes contratos. Puede ser parte de un contrato de obra, un servicio o de suministro y por tanto eso sea un contrato mixto. Entonces, para saber qué normas se le aplican, de qué tipo de contrato se le aplica, tenemos que irnos al objeto principal. ¿Y cuál es el objeto principal? El que tenga mayor coste. Por ejemplo, la colocación de una marquesina de autobús, que os pongo aquí como ejemplo en la vía, una marquesina de autobús. Por un lado está el suministro de la marquesina y por otro lado está la obra para instalar la obra en el suelo, para colocar, afianzar la marquesina en el suelo. Es un contrato mixto de obra y suministro, ¿vale? Habría que ir cuánto cuesta esa marquesina y cuánto cuesta el afianzarla en el suelo, que es la obra, para ver cuál sería el objeto principal y por tanto, si el valor de la obra es mayor que la del suministro, pues se le aplicarían las normas de la obra. Y si es del suministro, pues la del suministro. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, claro, aquí decimos, solo podrá realizarse cuando sus prestaciones se encuentran directamente vinculados. Lógicamente, si no, no sería un contrato mixto. ¿Por qué? Porque necesitamos la prestación de los dos tipos de contratos para realizar o ejecutar el fin.
Es decir, aquí para ejecutar el fin, que es la colocación de una marquesina en la vía pública, necesitamos por una parte el suministro de la marquesina y por otra parte la obra para instalarla en el suelo, ¿vale? Bien, contrato de servicio. El contrato de servicio es la prestación por parte del adjudicatario, pues ya sea de un servicio de limpieza, de un, de un servicio de mantenimiento, de una realización de hacer, es un hacer, ¿de acuerdo? Aquí no me quiero detener mucho en los plazos, pero bueno, la duración de los contratos de servicio son 5 años, ¿vale? Salvo excepciones. La excepción está en función de la inversión que de la inversión económica que se haya realizado, ¿vale? Y también hay una posibilidad de una prórroga, ¿vale? Que se le llama prórroga forzosa. Bueno, en este caso es cuando no nos ha dado tiempo a publicar el nuevo contrato y nos vence el anterior, pues el anterior tiene esa prórroga forzosa durante 9 meses, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no quiero liaros con esto. En el contrato de servicio no existe riesgo operacional, igual que no existe riesgo operacional en el contrato de obra, como os decía antes, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo administración, contrato un servicio de limpieza de limpieza viaria por 2 millones de euros. Pues eso es un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque el adjudicatario sabe que va a cobrar 2 millones de euros por limpiar las calles del municipio. No asume ningún riesgo. ¿Cuándo es un contrato de concesión de servicio? Cuando existe ese riesgo operacional. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la explotación de una residencia de mayores. Se puede enfocar de diferentes maneras y en función de cómo lo enfoquemos será un contrato de servicio o un contrato de concesión de servicio, ¿vale? Si tenemos la residencia de mayores y le decimos al contratista, tú vas a explotar la residencia que tiene 100 plazas para ancianos, tiene 100 plazas y tú la vas a explotar y vas a cobrar 3 millones de euros. Independientemente de que se cubran las 100 plazas, 50 plazas o 8 plazas, siempre vas a cobrar 3 millones de euros. Ahí no existe riesgo operacional. Va a cobrar 3 millones de euros. ¿Vale? Entonces sería un contrato de servicio. En cambio, si le decimos, vas a explotar la residencia de mayores, que tiene 100 plazas de residentes, y tú vas a cobrar en función de las plazas que se cubran, pues si se cubre una, vas a cobrar por una, si se cubren las 100, vas a cobrar por las 100. Ahí sí existe un riesgo operacional. Por tanto, será un contrato de concesión de servicios. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, tened en cuenta una cosa, que el mismo objeto, es decir, que es la explotación de una residencia de mayores, puede ser de servicio o concesión de servicio en función de cómo lo enfoquemos, de cómo a quién le traslademos el riesgo operacional. Si se lo trasladamos al adjudicatario, siempre va a ser un contrato de concesión de servicio. Igual pasa en el contrato de obra con el contrato de concesión de obra que antes hemos explicado, ¿vale? Y bueno, como os había prometido que hoy iba a enseñar una cosita más que creo que no soléis ver y os lo quiero enseñar aquí. Bien, esto era lo que os quería enseñar. Dentro de los contratos de servicio existe otra especificación de contratos, ¿vale? Que son los contratos de servicios que conllevan prestaciones directas a la ciudadanía, que se encuentran regulados en el artículo 312. Y estos contratos hay que hacerse primero una pregunta para saber si estamos ante un contrato de servicio que conllevan prestaciones directas a la ciudadanía o no. Primero, ¿hay transferencia de riesgo operacional? Si hay transferencia de riesgo operacional, ¿en qué estaríamos? Como hemos dicho anteriormente, ante un contrato de concesión de servicio público regulado en el artículo 15. Si no existe esa transferencia del riesgo operacional, si estamos ante un servicio público, estamos ante un contrato de servicio que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía, que son aquellos contratos de servicio que prestan un servicio público, ¿vale? Público y que se le presta directamente al ciudadano. Por ejemplo, el servicio de peluquería en un centro de mayores, ¿vale? Es un contrato de servicio que se le presta, es un servicio público y se le presta directamente al ciudadano, ¿vale? Si no es un servicio público, ¿en qué caso, en qué situación estaríamos? Estaríamos ante un contrato de servicios normales, puro, por decirlo de alguna manera. En cambio,
¿Qué diferencia hay entre un contrato de servicio y un contrato de servicio que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía? La ley es más exigente con el contrato de servicio que conlleva prestaciones directas a la ciudadanía. Y en el artículo 312 se encuentran esos requisitos y obligaciones que debe cumplir el adjudicatario, ¿vale? Es como podríamos decir que es el antiguo contrato de gestión de servicio público del texto refundido de la ley de contrato, el texto refundido 3/2011, ¿vale? Y es más exigente. La ley es mucho más garantista con este tipo de contratos que con los contratos de servicios puros. Pues hasta aquí habríamos llegado, ¿vale? Y simplemente daros las gracias, que si os ha gustado el vídeo os pido que, bueno, que os suscribáis, le deis a la campanita de notificación y que si le dais un like y me ponéis algún comentario lo agradezco, ¿vale? Intento que tengamos una relación un poco de colaboración mutua, yo os doy todo esto, espero que sea un valor añadido y que os aporte cosas en positivo y os enseñe y os ayude en el estudio. Y a cambio, si me podéis ayudar con un like, una suscripción, un comentario en positivo, pues bueno, yo os lo agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gracias.